Soy el doctor Daniel Omelí y les doy la más cordial bienvenida al módulo de electrocardiografía durante la parada cardíaca, módulo que pertenece al programa de entrenamiento ABC del electrocardiograma en emergencias, programa que ha sido desarrollado por el Centro de Entrenamiento en Emergencias STAR Training. Este módulo está dividido en 3 secciones principales, las cuales analizaremos más a detalle. De manera general, podemos decir que en la primera sección nosotros analizaremos conceptos básicos y fundamentos de la reanimación, así como la serie de pasos a seguir durante el reconocimiento y abordaje inicial de la parada cardíaca. En nuestra segunda sección, nosotros vamos a familiarizarnos con la evaluación electrocardiográfica durante la parada cardíaca, para finalmente, en nuestra tercera sección, realizar la revisión sobre el tratamiento eléctrico y farmacológico recomendado para los diferentes tipos de ritmo durante la parada cardíaca. Los objetivos de aprendizaje básicos para el módulo de electrocardiografía durante la parada cardíaca son los siguientes. Se espera que al finalizar este módulo, cada participante sea capaz de reconocer de manera oportuna la fibrilación ventricular, tanto gruesa como fina, la taquicardia ventricular en el contexto de una parada cardíaca, es decir, taquicardia ventricular sin pulso. De igual forma, deberá ser capaz de reconocer la actividad eléctrica sin pulso. Y finalmente, será capaz de reconocer la asistolia. Además del reconocimiento oportuno de los diferentes ritmos durante la parada cardíaca, se espera que al finalizar el participante sea capaz de describir un enfoque para priorizar las acciones cuando responde a un paciente que se encuentra en la parada cardíaca. Esto como un complemento a el tratamiento dirigido. En nuestra primera sección discutiremos algunos conceptos que son indispensables en torno a la reanimación cardiovascular de emergencia. A continuación, revisaremos los problemas respiratorios partiendo desde su severidad. Conocer la severidad de cada problema respiratorio nos ayuda a anticipar cuáles son las intervenciones que debemos considerar para prevenir que nuestro paciente tenga un deterioro clínico que comprometa su vida. El primer problema respiratorio es la dificultad respiratoria, la cual está caracterizada por un esfuerzo o una frecuencia ventilatoria anormal. En estos pacientes podemos encontrar taquipnea, aleteo nasal, retracciones y uso de musculatura accesoria. En algunos casos puede presentarse hipoventilación e inclusive bradipnea. Es importante recordar que la dificultad respiratoria puede clasificarse en leve, moderada o severa y que generalmente vamos a tener elementos que puedan darnos un índice de sospecha, es decir, diagnósticos diferenciales que pudieran estar desencadenando la dificultad respiratoria. Algunos ejemplos son la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, una distensibilidad pulmonar reducida, enfermedad del tejido pulmonar, aumento del requerimiento metabólico, como lo son pacientes con sepsis o pacientes con cetoacidosis diabética. El tema que tiene que llamarnos la atención en cuanto a la dificultad respiratoria es que el paciente está presentando estos mecanismos a fin de compensar una alteración en la capacidad para oxigenar de manera apropiada a los tejidos. Por lo tanto, la dificultad respiratoria son los mecanismos que el paciente utiliza para poder sobrepasar
la demanda que el paciente requiere. Es importante considerar que la dificultad respiratoria es un proceso que puede permanecer durante un tiempo y que cuando nuestro paciente se fatiga o se agota, el esfuerzo respiratorio puede deteriorarse a tal punto en el que el paciente pase a la siguiente fase de los problemas respiratorios, el cual es la insuficiencia respiratoria. En este caso, la insuficiencia respiratoria es un estado clínico en el que la oxigenación o la ventilación puede tener un compromiso bastante serio. Este suele caracterizarse porque se encuentra en la fase final de la dificultad respiratoria y nuestro paciente para este entonces manifestará alteraciones neurológicas importantes. Es de vital importancia que al abordar un paciente con insuficiencia respiratoria, las intervenciones sean oportunas y lo más agresivas necesarias para que nuestro paciente no pase a la siguiente fase, que es la fase de paro respiratorio. El problema respiratorio más severo es el paro respiratorio. Este generalmente ocurre como resultado de un ahogamiento o en pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos o en pacientes con choque hipovolémico hemorrágico muy severo, entre otras cosas. Es importante que nosotros evaluemos apropiadamente a los pacientes. La presentación clínica del paro respiratorio consiste en pacientes que se encuentran inconscientes, que no responden, en los cuales la ventilación no está presente y en el cual todavía encontramos un pulso palpable. La parada cardíaca se define como el cese abrupto y completo de la circulación cardíaca efectiva. En estos pacientes, nosotros vamos a realizar una evaluación en la que encontraremos un paciente inconsciente que no responde, que no respira y en el cual no encontramos un pulso palpable. Es importante recordar que en función a la etiología que desencadena la parada cardíaca, podemos clasificar los paros en dos grupos principales, en paros cardíacos primarios y en paros cardíacos secundarios. Un paro cardíaco primario aparece como resultado de una condición médica grave que condiciona a un funcionamiento inapropiado del corazón como bomba y que por lo tanto compromete su capacidad para bombear y mantener una perfusión tisular apropiada. Esto generalmente será debido a isquemia coronaria, a cardiomiopatías, canalopatías, lesiones estructurales cardíacas, enfermedades congénitas cardíacas, entre otras. Por su lado, en el grupo de los paros cardíacos secundarios, sabemos que generalmente son eventos en los que la parada cardíaca aparece como resultado de condiciones no cardíacas que dificultan el mantenimiento de una oxigenación, ventilación y perfusión adecuada de los tejidos y en las que la función cardíaca no se encuentra comprometida de manera inicial. Algunos ejemplos son la hipoxia, la asfixia, la hipovolemia, la acidosis y el trauma. Algunos datos relevantes sobre la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares son los siguientes. Son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cobran más vidas que todas las formas de cáncer combinadas. Su incidencia aumenta con la edad y se estima que a nivel mundial se reportan alrededor de 56.6 millones de muertes al año. En México, para el 2021 se reportaron cerca de 220,000 defunciones, en promedio 289 por día. Por todo lo anterior, el reconocimiento y la RCP temprana son fundamentales para aumentar las tasas de supervivencia. En general,
Los ritmos desfibrilables representan solo una cuarta parte de los paros cardíacos, pero representan tres cuartas partes de los casos de supervivencia. Por lo tanto, es importante considerar que el ritmo inicial en un paro cardíaco es uno de los factores determinantes más importantes en torno a las posibilidades de obtener un retorno a circulación espontánea con un pronóstico neurológico favorable. A partir de diversas investigaciones, se han descrito por lo menos tres fases del paro cardíaco de origen primario. Es importante que usted conozca las diferentes fases del paro debido a que en función al tiempo que ha transcurrido desde el paro, nosotros podremos anticipar el ritmo electrocardiográfico que encontraremos al momento de la evaluación del paciente. La primera fase es la fase eléctrica. Esta va desde el minuto 0 al minuto 5. Esta fase se caracteriza por la presencia de una fibrilación ventricular gruesa o en su defecto una taquicardia ventricular. En esta fase, el paciente ha permanecido con una perfusión cerebral y coronaria deficiente por un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, la desfibrilación temprana es la intervención prioritaria a realizar en estos pacientes. Esto a la par, por supuesto, de compresiones torácicas de alta calidad. La siguiente fase es la fase circulatoria que va de 5 a los 10 minutos. En esta fase, nuestro paciente ha permanecido por lo menos con 5 minutos sin perfusión. Es común entonces encontrar una fibrilación ventricular que no es tan gruesa como lo es en la fase eléctrica. Es común encontrar una fibrilación ventricular fina. En esta fase, el cerebro y el corazón han permanecido por más tiempo sin una perfusión adecuada. Por lo tanto, es prioritario iniciar las compresiones torácicas de alta calidad para restaurar la perfusión cardíaca y cerebral. La intubación y la desfibrilación inmediata no están recomendadas. Nuestra última fase es la fase metabólica, en la que nuestro paciente ha permanecido por lo menos con 10 minutos sin una perfusión adecuada. Esta se produce en un periodo muy prolongado, por lo tanto la supervivencia es poco probable. Por desgracia, no hay evidencia disponible que justifique que el tratamiento habitual logre aumentar las tasas de supervivencia y por lo tanto mejorar los resultados de reanimación. Un dato muy relevante a considerar es que se puede alterar estas fases del paro cuando se implementa un equipo de respuesta de manera oportuna, brindando así una atención que permite salvar más pacientes obteniendo mejores resultados neurológicos. En esta imagen podemos observar la eficacia de las compresiones torácicas de alta calidad. Note cómo a medida que las compresiones torácicas se realizan, se presenta un aumento progresivo tanto en las presiones de perfusión coronaria como cerebrales. Y que cuando las compresiones torácicas se ven interrumpidas, la presión de perfusión coronaria y la presión de perfusión cerebral cae de manera dramática. Tal y como lo mencionamos, la piedra angular de la reanimación son las compresiones torácicas de alta calidad, las cuales pueden posibilitar una presión de perfusión coronaria y cerebral que aumenta la tasa de retorno a circulación espontánea y mejores resultados neurológicos en el paciente en paro. Teniendo esto en consideración,
nosotros debemos evitar en medida de lo posible realizar tareas o intervenciones que pueden interrumpir las compresiones. Dentro de las tareas comunes que se realizan a la par de las compresiones, tenemos el manejo de la vía aérea y la ventilación, la obtención de accesos vasculares, evaluación del pulso sin cambios electrocardiográficos, análisis repetitivo del ritmo sin esperar a que se finalicen los ciclos de 2 minutos, una desfibrilación sin precargar el monitor, un cambio tardío o muy frecuente de los compresores. Asimismo, también puede ocasionarlo la movilización de los pacientes. El análisis de este tipo de intervenciones es importante, ya que algunas de ellas pueden realizarse de manera simultánea a las compresiones. Tal y como lo revisamos anteriormente, en esta imagen podemos observar el efecto sobre las presiones de perfusión coronaria y cerebral cuando las compresiones torácicas de alta calidad no son interrumpidas. En esta sección realizaremos un breve repaso sobre la serie de acciones a considerar para el reconocimiento oportuno de la parada cardíaca y las intervenciones que debemos brindar como soporte inicial previo a la obtención de un trazo electrocardiográfico, el cual posibilita la aplicación de un tratamiento oportuno que va más dirigido y que es más específico. Los proveedores de atención médica son el eje central de los sistemas de atención, tanto en las comunidades como en los centros médicos. Personal médico, personal de enfermería, personal de prehospital, son muy importantes para el cumplimiento de la atención de emergencias. Para ello es importante que se encuentren en buenas condiciones para poder brindar este tipo de cuidados de calidad. Por lo tanto, se recomienda mantener un buen estado físico, estar mentalmente preparado para los desafíos de atender pacientes en el área de urgencias, revisar sus habilidades periódicamente, practicar con equipos e insumos, repasar el material de referencia adicional y, por supuesto, estar preparado para los riesgos personales que implica la atención de un paciente en las áreas de urgencia. Como profesional de la salud, nuestro primer paso consiste en evaluar la seguridad de la escena. Es importante determinar si existen riesgos potenciales para nuestro paciente, nuestro equipo o nosotros mismos. Considere utilizar su vista, su olfato y su oído para identificar cualquier riesgo potencial que pudiera estar presente en sus áreas de atención. Agujas, pisos mojados, conexiones eléctricas, productos inflamables o tóxicos, pacientes con enfermedades infectocontagiosas o pacientes poco cooperadores o familiares agresivos pueden ser algunos ejemplos de problemas que ponen en riesgo la seguridad en la atención médica. Es importante que nunca olvidemos el equipo de protección personal individual. Este equipo se deberá utilizar dependiendo de las características de la escena, el tipo de paciente, los recursos disponibles, las intervenciones que anticipamos serán realizadas en el paciente. Sin embargo, como norma general, en las áreas de urgencias consideramos indispensable el uso de guantes, cubreboca y gogles. La cadena de supervivencia al paro cardíaco es una herramienta útil que permite a los profesionales de la salud de diferentes contextos de atención de urgencia, tanto prehospitalarias como intrahospitalarias, seguir una secuencia de pasos que hace posible una respuesta ordenada para el paciente en paro cardíaco, de tal forma
que al reconocer el paro cardíaco de manera oportuna, se posibilita el arribo de personal y recursos especializados que podrán brindar los cuidados cardiovasculares de emergencia necesarios para brindar la mayor posibilidad de retorno a circulación espontánea y, por lo tanto, de supervivencia para el paciente. La cadena de supervivencia extrahospitalaria inicia con la activación de la respuesta a emergencias una vez se ha identificado a un paciente inconsciente que no respira y no responde. Posterior a eso, se solicita un DEA y se inicia la RCP de alta calidad. De esta forma, se completan los primeros 3 eslabones. El siguiente cuarto eslabón es el soporte vital avanzado. Finalmente tenemos el eslabón 5, el cual corresponde a los cuidados postparo, y el sexto eslabón que implica la recuperación de los pacientes. El sello más característico de este tipo de cadena extrahospitalaria es la activación del equipo de emergencias fuera del hospital y de los cuidados de soporte vital avanzado que pueden ser proporcionados fuera del hospital. En relación a la cadena de supervivencia hospitalaria, la principal diferencia es que el reconocimiento temprano y la prevención del paro son a partir del control y la evaluación de los pacientes que se encuentran ya hospitalizados y en los cuales, si es necesario, se activará un equipo de respuesta rápida cuando el paciente ha comenzado a deteriorarse. Una vez que hemos determinado que nuestra escena es segura y que contamos con el equipo de protección personal apropiado, pasamos a la fase de evaluación conocida como enfoque sistemático. En esta evaluación, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de conciencia de nuestro paciente a partir de un estímulo táctil sobre los hombros y posteriormente, a partir de un comando verbal, llamarlo en busca de respuesta. Con estas dos intervenciones podemos determinar si nuestro paciente se encuentra o no consciente. Es importante mencionar que dentro del enfoque sistemático, al evaluar a un paciente de cualquier edad que se encuentra sin respuesta, el siguiente paso a realizar de inmediato consiste en solicitar ayuda, activar a nuestro equipo de respuesta para facilitar la atención sin retrasos y solicitar el DEA o carro de paro, dependiendo si nos encontramos en un contexto de atención prehospitalario o hospitalario. Una vez que hemos solicitado ayuda y que hemos asegurado que el monitor, el DEA o el carro de paro será transportado a la escena, podemos evaluar la presencia del pulso carotidio. Es más fácil si lo hacemos desde nuestro lado y la técnica más sencilla consiste en utilizar 2 o 3 dedos para localizar la tráquea del paciente y posteriormente deslizarlos sobre el surco justo a un lado de la tráquea. Es importante que mantengamos presión constante y que evaluemos el pulso por un mínimo de 5 segundos y un máximo de 10 segundos. De manera simultánea a la evaluación del pulso, nosotros debemos ser capaces de evaluar la presencia o no de una ventilación efectiva. Nosotros podemos considerar que un paciente que permanece inconsciente y que solo jadea o boquea presenta una respiración anormal. Es importante recordar que la comprobación simultánea de pulso y de respiración
debe durar como mínimo 5 segundos y como máximo 10 segundos. Las compresiones torácicas en el paciente adulto se realizarán únicamente en aquellos que no presentan pulso y no presentan una respiración adecuada. Es importante considerar que previo al inicio de las compresiones torácicas nos aseguremos que la ayuda y los recursos adicionales se encuentran en camino a la escena. Adicionalmente, debemos considerar posicionar al paciente sobre una superficie firme que facilite que las compresiones torácicas sean de calidad. Adicionalmente, debemos considerar retirar rápidamente la ropa que cubre el tórax del paciente, anticipando la necesidad de colocar las paletas de nuestro monitor desfibrilador o, en su defecto, los parches del DEA que harán directamente contacto con su piel. Para comenzar con las compresiones torácicas, el primer paso es colocar el talón de nuestra mano dominante en el centro del tórax del paciente, sobre la mitad inferior del esternón. Seguido a esto, colocaremos la base de nuestra otra mano encima de la primera. Al realizar las compresiones torácicas, es importante que nos aseguremos que en todo momento nuestros hombros permanezcan justo encima de las manos y con los codos completamente rectos. En esta posición deberemos comprimir rápido y fuerte. Proporcionar una ventilación eficaz es fundamental para el éxito de la RCP de alta calidad, especialmente en las emergencias respiratorias. Es por eso que es muy importante que evitemos que durante los esfuerzos de reanimación el paciente sea hiperventilado. El uso de este dispositivo de ventilación con bolsa, válvula, mascarilla es una habilidad que representa una intervención crítica y es importante que trabajemos en ella. Previo a la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, el primer paso es posicionarse justo por encima de la cabeza del paciente, para posteriormente realizar la maniobra manual de apertura de la vía aérea que sea correspondiente a la condición clínica del paciente. Con nuestro paciente posicionado y con una vía aérea permeabilizada mediante una técnica manual de apertura, nosotros colocaremos la mascarilla con el extremo estrecho puntiagudo abultado sobre el puente de la nariz del paciente, tal y como se muestra en la imagen. Posteriormente, se baja completamente la mascarilla sobre la cara del paciente, observando que el otro borde se sella contra la cara. Debemos asegurar que se forma una C con el pulgar y el dedo índice de nuestra mano y presionar el cuerpo de la mascarilla contra la cara para sellar más el borde. Los 3 dedos restantes de nuestra mano deberán formar una E para llegar más allá de la máscara a lo largo del borde óseo de la mandíbula. Manteniendo un buen sellado de la mascarilla, comenzaremos la ventilación a presión positiva a partir de la bolsa válvula mascarilla. Nosotros consideramos una ventilación efectiva aquella que se caracteriza por la elevación visible del tórax. En el caso de que la elevación no sea visible, podemos considerar reposicionar la mascarilla, reaperturar o reposicionar manualmente la vía aérea del paciente e intentar ventilar de nuevo. Es importante recordar que en reanimación cardiopulmonar básica se proporcionan 2 ventilaciones por cada 30 compresiones.
y que en la reanimación avanzada se brinda una ventilación cada 6 segundos, sin necesidad de interrumpir las compresiones. Cuando los esfuerzos de reanimación lo permiten, se puede considerar dar ventilación con bolsa, válvula, mascarilla a partir de 2 reanimadores, dado que es la manera más segura de ventilar a un paciente. Esto disminuye el riesgo de generar distensión gástrica, la cual a su vez puede condicionar la aparición de vómitos y aspiración. En esta técnica, el primer reanimador se encarga de dar apertura a la vía aérea y de mantener un sellado apropiado para la mascarilla con ambas manos, mientras que el otro reanimador se encarga de ventilar y supervisar la elevación torácica apropiada. El resumen de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica consiste en 30 compresiones de alta calidad seguidas de 2 ventilaciones controladas. Realizaremos esta secuencia por 5 ciclos o, en su defecto, cuando estamos monitorizados, por 2 minutos. A la par de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, es importante que se integre tan pronto como sea posible el desfibrilador externo automático que permitirá realizar un análisis oportuno del tipo de ritmo con el que nuestro paciente se encuentra cursando en esta parada cardíaca. Los parches del DEA deberán colocarse de inmediato y sin la necesidad de interrumpir las compresiones torácicas. Se deberá asegurar que tienen un contacto firme con la piel y que se encuentran ubicados en la posición o región anatómica señaladas por el mismo parche. Como norma general, se podrán utilizar los parches de un DEA adulto en un niño, pero no así los parches de un niño en un adulto. Es importante que cuando el DEA lance el comando verbal de análisis del ritmo cardíaco, ninguno de los proveedores de cuidados de emergencia toque al paciente. De la misma forma, es sumamente importante que previo a la descarga, ningún proveedor de cuidados de emergencia toque al paciente y que la descarga se realice asegurándose que el paciente está libre de contacto. Al utilizar un monitor desfibrilador, el proveedor de cuidados de emergencia es el responsable de realizar el análisis del ritmo electrocardiográfico que se encuentra durante la parada cardíaca. Será él el responsable de determinar si se trata de un ritmo desfibrilable o no. Y en su caso, seleccionar la energía de desfibrilación correspondiente. A diferencia de la desfibrilación pediátrica, la cual se rige en función de los kilogramos de peso del paciente, en la desfibrilación de los adultos se recomienda que se sigan las especificaciones del fabricante. Comúnmente los monitores monofásicos entregan 360 joules en la descarga, mientras que los monitores bifásicos entregan 200 joules en la descarga. Independientemente de esto, hacemos la invitación para que usted revise el manual de operador del fabricante de su monitor desfibrilador y revise las especificaciones para la descarga. Es importante que las palas se encuentren debidamente lubricadas, posicionadas acorde a lo que especifica cada pala, una en el esternón y otra en el ápex. Cada una de ellas
se deberá posicionar firmemente sobre la piel del paciente. Debemos evitar movernos o realizar cualquier otra intervención que pudiera crear una interferencia en el análisis. Es de especial importancia que previo a la descarga nadie toque al paciente. Para finalizar esta sección, podemos destacar que la historia ha proporcionado una mejor comprensión sobre la importancia de la RCP, dado que la RCP hace una significativa diferencia. Esta debe iniciarse tan pronto como la víctima colapsa. Debemos confiar en público capacitado dispuesto a iniciar la RCP. Esto en relación al personal no profesional que puede iniciar la RCP desde la escena. La RCP realizada inclusive por personal experto no siempre se hace bien. Las compresiones son interrumpidas muy frecuentemente. Los pacientes son ventilados de manera excesiva muy frecuentemente. Y las compresiones torácicas suelen ser demasiado lentas y poco profundas. La RCP, a su vez, es un proceso dinámico. Es importante que considere que la calidad de una RCP es el factor que tiene el mayor impacto en los resultados y que por ende todos estos puntos son campos de oportunidad para mejorar las tasas de supervivencia de nuestros pacientes.